año la comunidad Bahá'í celebra el centenario del fallecimiento de Abdul Bahá, el primogénito de Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, y su sucesor a cargo de la comunidad Bahá'í tras la muerte de este. En la historia de las religiones es muy poco común, de hecho nunca ha sucedido, que el fundador de la religión haya nombrado a su sucesor y haya definido sus funciones por escrito, de manera que sus seguidores tras la muerte hayan sabido siempre a ciencia cierta a quién dirigirse, cómo hacerlo y cuál era el ámbito de liderazgo de ese sucesor. Por supuesto, conocemos que en la Biblia Jesús a uno de sus discípulos, a Simón, le nombró la piedra sobre la que se erigiría su iglesia, ¿verdad? El fundamento sobre el que se erigiría su iglesia. Pero esta para muchos cristianos no fue un argumento suficientemente firme como para seguirle, y ya desde el principio de la iglesia pues hubo divisiones entre los primeros cristianos. En el Islam sucedió algo por el estilo. Mahoma verbalmente, oralmente, designó a su yerno Ali como su sucesor tras su muerte, pero en cuanto él falleció, pues sus seguidores se dividieron entre los partidarios de Ali y entre los partidarios de otros, los seguidores de Mahoma, dando a las dos ramas mayoritarias del Islam que todos conocemos, como son los sunitas y los chiitas. Esto en la dispensación Bahá'í no existe. Baha'u'lláh designó en su voluntad testamento, designó por escrito, de forma clara y enfática, que Baha'u'lláh había de suceder, Abdul Bahá, su hijo mayor, había de sucederle a cargo de la comunidad Bahá'í, y que tenía como funciones, entre otras, interpretar, era el único intérprete autorizado en los escritos de Baha'u'lláh, y además el ejemplo de comportamiento al que todos los Bahá'ís deben mirar para saber qué significa eso de ser Bahá'í. Abdul Bahá, desde bien niño, compartió todos los destierros y todas las persecuciones de su padre. Él tenía solamente 8 años cuando su padre fue desterrado de Persia, de Teherán, y con esa tierna edad tuvo que hacer una travesía en pleno invierno, cruzando los montes Zagros, desde Teherán hasta Bagdad, el destino del primer destierro de Baha'u'lláh. Y él, que había nacido en una familia acomodada, puesto que su padre Baha'u'lláh pertenecía a una familia aristócrata, de golpe de la noche a la mañana se vieron sumidos en la más profunda vulnerabilidad, en pobreza, perdiéndolo todo. Cuando era todavía joven, en 1863, se decretó contra su padre un nuevo destierro, esta vez a Constantinopla, hoy Estambul, la capital del Imperio Otomano, y Abdul Bahá tuvo que seguir a su padre en ese destierro. Después de eso, a los pocos meses, le siguió otro nuevo destierro a Adrianópolis, hoy conocida esa ciudad como Edirne, en el lado europeo de lo que hoy es Turquía. Y cuando apenas llevaban ahí 5 años, se decretó contra ellos un cuarto y último destierro que les llevó a la ciudad prisión de Akka, entonces en la provincia otomana de Beirut, hoy en el Estado de Israel, que era eso, una ciudad penal a la que se enviaban presos de todo el Imperio Otomano, y ahí permaneció Baha'u'lláh el resto de sus días. Ahí falleció en 1892, y ahí estuvo Abdul Bahá encerrado durante 40 años, entre 1868 y 1908. La portada del librito, estas murallas que ven, esto que ven aquí es la ciudad penal de Akka. En aquel entonces la ciudad solo tenía 2 accesos, uno por tierra y uno por mar, y era imposible entrar o salir del lugar sin ser visto por las autoridades, no había escapatoria para ellos. Pero es que además, a su llegada a la ciudad, ellos fueron encerrados en la fortaleza de la prisión, donde permanecieron varios años y donde falleció uno de los hijos de Baha'u'lláh, el hermano menor de Abdul Bahá, Isamidi, por un fatídico accidente, y donde fallecieron, en total fueron 70 los familiares y seguidores de Baha'u'lláh que fueron desterrados ahí, y ahí en esa prisión, en esa fortaleza, murieron varios de ellos por enfermedades, por todo tipo de calamidades. Después de esos 40 años, finalmente se decretó la libertad de Abdul Bahá, y como había hecho durante todos los años anteriores, dedicó todos sus esfuerzos y puso todo empeño en guiar a la comunidad Bahá'í, pero sobre todo en aplicar a la realidad social
las enseñanzas de Baha'u'lláh y en enseñar al mundo las implicaciones que tienen las enseñanzas espirituales de Baha'u'lláh, las implicaciones espirituales que tienen. Una de las cosas que hizo, por ejemplo, Abdul Baha, estando todavía en prisión, fue guiar a los Bahá'ís de Persia para que establecieran toda una serie de proyectos de desarrollo social en el país. Ciudad tras ciudad se fueron estableciendo escuelas modernas, se fueron estableciendo hospitales, hospicios, e incluso bibliotecas públicas. Y los Bahá'ís de Persia rápidamente aprendieron a colaborar, a tomar decisiones de forma colectiva, siempre bajo la guía y el constante acompañamiento de Abdul Baha, que repito, él todavía estaba en prisión. Y es muy curioso porque mientras en el país la sociedad se segregaba de acuerdo a la procedencia religiosa de cada persona, existía la segregación por motivos religiosos, los judíos vivían en un barrio, los musulmanes en otro, los cristianos en otro, los zoroastrianos en otro, entre ellos no podían tener relación, los musulmanes, por ejemplo, no podían visitar los comercios de los judíos o visitar los comercios de los cristianos porque les consideraban como seres impuros. Todos esos prejuicios que existían en la sociedad persa se fueron disipando dentro de la comunidad Bahá'í gracias a los esfuerzos de Abdul Baha. Y en poco tiempo, al unir a todos los Bahá'ís en el trabajo en esos proyectos sociales y asistenciales para el conjunto de la sociedad, en poco tiempo, la comunidad Bahá'í se convirtió en una comunidad de personas, infinidad de personas y familias que, aunque procedían de todo tipo de trasfondos religiosos, de orígenes religiosos, aprendieron a trascender los prejuicios que existían, aprendieron a ir más allá de ese odio que existía en su sociedad y empezaron a trabajar juntos. Y entonces, mientras que fuera de la comunidad Bahá'í era impensable que, por ejemplo, un musulmán visitara la casa de un judío o que un zoroastriano visitara la casa de un musulmán, dentro de la comunidad Bahá'í todas esas barreras, todos esos tabúes fueron desapareciendo uno tras otro, ¿no? Y eso fue gracias a la guía y al empeño de Abdul Baha. Así que en poco tiempo la comunidad Bahá'í persa se convirtió en un referente para el resto de la sociedad iraní de un conjunto de personas integrado, diverso, pero integrado, trabajando unidos, y en el que además hombres y mujeres trabajaban en plena igualdad. He de decir que muchas de esas escuelas que se fueron fundando en el país eran escuelas para mujeres, y de hecho en algunas ciudades esas escuelas Bahá'ís fueron las primeras escuelas para mujeres jamás creadas. Y de repente, en pocos años, surgió toda una generación de niñas y jóvenes educadas, formadas al igual que los hombres, algo también inaudito en el país, que pronto ellas mismas se convertían en maestras, que iban a otros lugares, a pequeñas localidades, aldeas, pueblos, fundaban sus propias escuelas y continuaban ese trabajo que ellas habían recibido, lo continuaban para otras chicas en otros lugares del país. Así que él puso en marcha todo un motor de cambio social, que la parte externa visible era un conjunto de escuelas, hospitales y demás, pero que en el fondo era mucho más. Era una comunidad formada por cerca de 1 millón de personas, muy diversas en sus orígenes, en las que todos trabajaban juntos sin prejuicios de ningún tipo y en la que además la mujer tenía un papel igual al del hombre. Esto era inaudito en aquel entonces. Después de su liberación, Abdul Baha inició una serie de viajes por Occidente, y aquello que él había hecho en los años anteriores con los Bahá'ís de Persia, lo hizo también con los Bahá'ís de Europa y Norteamérica. Imaginen, por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos, existían las leyes Jim Crow, que eran leyes que obligaban a la segregación racial. Había universidades para, por ejemplo, negros, universidades para blancos, colegios para unos, colegios para otros, iglesias para unos, iglesias para otros. En las oficinas públicas había las mesas para los negros y las mesas para los blancos. En los restaurantes había algunos que dejaban entrar a negros, pero otros no. En los parques había asientos para unos, asientos para otros. En el transporte público. Todo lo que nosotros conocemos un poco más por el apartheid de Sudáfrica ya existía mucho tiempo antes en Estados Unidos con estas leyes Jim Crow. Así que la comunidad Bahá'í norteamericana vivía en ese entorno y heredó todas esas prácticas sociales y esas prácticas legislativas. Y una de las cosas que hizo Abdul Baha en esos años que visitó Occidente fue educar a las comunidades Bahá'ís para transformarlas en comunidades racialmente integradas. Y en poco tiempo consiguió que las comunidades Bahá'ís celebraran reuniones en las que participaban negros y blancos,
y que en casa de una familia blanca pues asistieran sin ningún tipo de problema personas negras. De hecho, un periódico de Estados Unidos, el Chicago Defender, de Chicago, resaltaba que después de Abdu'l-Bahá haber visitado Washington, de repente muchos blancos de la ciudad empezaron a abrir sus casas para que los negros pudieran participar en reuniones en sus casas. Y eso fue algo inaudito. Incluso tan inaudito que en un momento en el que los matrimonios interraciales estaban prohibidos en 29 de los estados de Estados Unidos, incluso en el seno de la comunidad Bahá'í de Estados Unidos, se empezaron a celebrar matrimonios interraciales, convirtiéndose en poco tiempo la comunidad Bahá'í de Estados Unidos en un referente para todo el país de integración racial. Y eso Abdu'l-Bahá lo hacía de muchas maneras. Lo hacía en sus conferencias, explicando las cosas, pero también lo hacía con su ejemplo personal. Y antes de entrar en detalle sobre eso, quisiera explicar, para que entendamos un poco más el contexto de la época, que en aquella época, en aquel momento de nuestra historia, de hecho hasta mediados del siglo XX, era algo aceptado por todos que algunas razas sean superiores y algunas razas sean inferiores. Incluso la ciencia del momento aportaba argumentos supuestamente científicos, supuestamente empíricos, para tratar de demostrar que efectivamente hay razas que están más evolucionadas, más avanzadas, más desarrolladas intelectualmente, mientras que hay otras razas que no lo están. Esto era así. Por ejemplo, cuando en aquella época en nuestra historia occidental había incluso algunos que planteaban que cada raza no era una raza dentro de la especie humana, sino que cada raza era una especie en sí misma. ¿Esto qué quiere decir? Algunos decían que los blancos somos una especie humana, los negros otra especie humana, los chinos otra especie humana, y incluso un científico de la Universidad de Harvard decía que, bueno, Adán es el primer hombre de la especie, de nuestra especie, pero los africanos, que es otra especie, tienen su propio Adán, su primer hombre. Entonces, en base a eso decían, bueno, no podemos mezclar personas de diferentes especies, no pertenecen, es como mezclar un gato y un perro, no se puede, ¿no? Así eran los discursos. En aquellos años nació la cranometría, la fisionomía. Era cuando, en función de las mediciones de los cráneos de las personas, se hacían toda una serie de estadísticas que acababan demostrando, oh sorpresa, porque eran estadísticas muy tendenciosas y muy mal hechas, que las razas, otras razas que no fueran la raza blanca, tenían cráneos más pequeños y de ahí deducían que por lo tanto eran menos inteligentes, ¿no? Esto llegó al punto que, imagínense, Abdu'l-Bahá fue invitado en 1911 a dar una conferencia en el Congreso Universal de las Razas en Londres, que era un congreso que supuestamente se celebraba para hablar sobre las relaciones amistosas entre diferentes razas. Pues uno de los ponentes, una de las cosas que presentó fue una tabla explicando cómo se jerarquizaba la humanidad según su capacidad intelectual innata. Entonces organizó a los pueblos del mundo en 24 categorías y decía, bueno, los blancos norteamericanos son los que más capacidad natural tienen de inteligencia. Los negros afroamericanos son los que menos tienen. A los españoles dejó los octavos. A los húngaros, no sé por qué, penúltimos. Los persas ni salían en la tabla. Los franceses estaban los italianos estaban séptimos. Entonces, eso se explicaba en un congreso para fomentar la amistad entre las razas. En un congreso así, iba un científico a decir que gente de una raza son menos inteligentes que otros, y porque tienen una capacidad natural menor a la de otros. Y así era el mundo en aquel entonces. Para las gentes de aquel entonces era una evidencia científica que las razas se pueden jerarquizar y que hay unas que valen menos que otras. Y ante estos discursos, Abdu'l-Bahá, siempre partiendo de la base de las enseñanzas de Baha'u'lláh, declaró algo totalmente diferente. Baha'u'lláh enseña que lo que nos define a nosotros como seres humanos no es nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Si nos fijamos en el cuerpo, evidentemente somos infinitamente diversos. Hay personas altas, personas bajas, hay personas más morenas, personas menos morenas, somos de géneros diferentes, etcétera, etcétera. Esa es una diversidad que existe y está ahí. Pero dicen las enseñanzas bahá'ís que si nos fijamos en el alma, vemos que todos somos iguales, porque es el alma la esencia del ser humano. El alma es la capacidad que todo ser humano tiene para manifestar en su vida
cualidades éticas y morales como la bondad, el amor, el sacrificio, el servicio a los demás. El alma es la capacidad que todo ser humano tiene si se le educa para conocer a su creador, para pensar en lo trascendente. El alma es en el alma también donde residen las capacidades intelectuales del ser humano, su imaginación, su capacidad de crear. Todo eso es una realidad inmaterial que todos los seres humanos compartimos. Y esa realidad inmaterial es lo que nos distingue de los animales. Y puesto que esa realidad inmaterial es lo que nos distingue de los animales, por lo tanto, esa realidad inmaterial es lo que constituye la esencia del ser humano. Y puesto que todos los seres humanos comparten una misma esencia, entonces todos los seres humanos son en realidad uno, aunque externamente, físicamente, hay una miríada de diferentes características y circunstancias. Así que en un momento, aplicando este concepto espiritual a la realidad social del momento, en un momento de la historia en el que la ciencia promovía la segregación racial y las diferencias raciales, Abdu'l-Bahá explica algo radical, y es que las razas no existen. Y conferencia tras conferencia en Europa, en Estados Unidos, él insiste que las razas no existen, que son un invento humano, que es una forma de ver al ser humano equivocada, y que en realidad es el corazón de las personas, el alma de las personas lo que importa, y que el alma no tiene color. Por lo tanto, todos somos iguales. En Francia, en París, en una ocasión, él dice: hay personas que sirven a los demás, se sacrifican por los demás, dan su vida por los demás, y hay personas que fomentan el odio, fomentan la división, fomentan el rencor, fomentan los conflictos. ¿Qué color de piel está relacionado con cada característica? No tiene nada que ver con el color de la piel, eso es comportamiento. Entonces, fíjense lo radical de eso. Es ahora, en el siglo XXI, cuando se ha descifrado el código genético humano, cuando la ciencia ha podido ver qué genes intervienen en la piel, en el cabello, todo eso, cuando se han dado cuenta que apenas hay 5 o 6 genes que determinan lo que conocemos como raza, y que es muy posible que entre personas de la misma raza haya muchísimas más diferencias genéticas que entre personas de 2 razas diferentes. Por lo que hoy los científicos modernos concluyen también, como hizo Abdu'l-Bahá hace 100 años, que las razas no existen y no son más que un constructo social. Y entonces él no se limitaba a dar discursos sobre el tema y a educar a sus audiencias en estas cuestiones, sino que él mismo, con su propio ejemplo, enseñaba a todos cuáles son las implicaciones sociales de creer que las razas no existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, él que hacía en Estados Unidos, a él le invitaban a diferentes eventos en su honor, a veces en domicilios, a veces en auditorios, y él decía: acepto la invitación siempre y cuando se permita entrar a los negros, por ejemplo, ¿no? Eso ya era una manera en la que él lo conseguía. En otras veces él iba mucho más allá. En una ocasión le invitaron a un banquete en su honor en una embajada en Washington. Y justo esa mañana del banquete, él fue invitado a hablar en la Universidad Howard en Washington, que era una universidad para negros. Y invitó, en su camino en carruaje de la Universidad Howard a la embajada, le invitó a un señor de raza negra, Louis Gregory, a que le acompañara y: mira, yo voy ahora a la embajada, que tengo un banquete menor, ven conmigo, y ahí seguimos conversando. Fueron juntos a la embajada, les dieron una habitación para que continuaran conversando privadamente, Abdu'l-Bahá, Louis Gregory y el traductor. Y cuando llegó la hora del banquete empezaron a llegar los invitados, pues secretarios de Estado, otros embajadores, gente de alta sociedad de Washington. Y este hombre, Louis Gregory, que estaba en casa de unos blancos, a la que no paraban de llegar blancos, pues siguiendo las costumbres sociales de la época, pensó: yo aquí no pinto nada, cuanto antes me vaya mejor. Y cuando Abdu'l-Bahá estaba saludando a la gente y dando la bienvenida a la gente, este hombre se escapó de la casa, porque la etiqueta de aquel momento, la etiqueta social de aquel momento decía que eso no podía suceder. Podía estar negro si eras mayordomo, pero si no eras mayordomo no pintabas nada ahí. Entonces Abdu'l-Bahá, cuando se percató que Louis Gregory se iba, le hizo llamar, salir a buscarle, le hizo volver a la casa, y cuando entraron a la sala con la mesa dispuesta para el banquete, con todos los cubiertos puestos, con los típicos cartelitos diciendo quién se ha de sentar en cada lugar y todo eso, Abdu'l-Bahá pidió a los mayordomos que trajeran plato y cubiertos para Louis Gregory, hizo que movieran todo, se replanteara todo, y puso a Louis Gregory a su derecha en el lugar de honor,
y le hizo sentarse y comer con los blancos. Y aquel día muchos de aquellos blancos, por primera vez en su vida, compartieron mesa y mantel con un negro. Y para colmo, durante la comida, Abdul Wahab volvió a enfatizar la importancia de la unidad de las razas y de trascender esos prejuicios, esas formas de odio que no tenían, que Abdul Wahab explicaba no tienen ninguna base, aunque en aquel entonces se creyera que sí. Y del mismo modo que existían prejuicios hacia personas de otras razas, también existían prejuicios hacia las mujeres. Aquellos mismos científicos que decían que la inteligencia depende del tamaño del cráneo, también decían que puesto que las mujeres generalmente tienen un tamaño de cráneo menor al de los hombres, de media, pues por lo tanto las mujeres son menos inteligentes que los hombres. Decían exactamente lo mismo. Y si las mujeres son menos inteligentes como los hombres, entonces la mujer no puede participar en la vida pública de la misma manera que el hombre. ¿Eso qué implicaciones sociales tiene? Que la mujer no podía votar, la mujer apenas podía tener propiedades a su nombre, apenas en algunos países podía gestionar su propio salario, por supuesto no podían participar en la vida política, etcétera, etcétera. Abdul Wahab nuevamente, discurso tras discurso, ocasión tras ocasión, enfatizó la falacia de todos estos argumentos, criticó la creencia en las desigualdades de género y de la misma manera dijo que las desigualdades raciales son una imaginación, también dijo que las desigualdades, la creencia en la desigualdad entre los géneros es una superstición. En una ocasión llegó a decir que si el tamaño del cráneo es un indicador de la inteligencia, entonces los asnos son mucho más inteligentes que los seres humanos, porque tienen un cabolo mucho más grande que el de cualquier persona, ¿no? Y esto lo decía una y otra vez. En otra ocasión, por ejemplo, dijo, hay personas que dicen que la mujer no debe tener los mismos derechos que el hombre, porque la mujer no participa en la guerra, no puede participar en la guerra. Entonces, esto es un argumento importante que se decía, solo puede votar. En aquella época ni siquiera todos los hombres podían votar, el voto no era universal, no era universal ni para hombres, no existía para las mujeres, pero no era universal para los hombres tampoco. Entonces, en aquella época algunos decían, solo puede votar el que pueda defender a su patria. Si la mujer no va a participar en la guerra, pues la mujer por supuesto no va a defender a la patria, no puede votar. Entonces Abdul Wahab dice, la guerra es un acto de ferocidad, es un acto de salvajismo. Y ser feroz, ser salvaje, no es una cualidad buena, es un defecto. Por lo tanto, que la mujer no sea feroz y no sea salvaje, no es en absoluto nada malo, al contrario, es algo bueno. Por lo tanto, no se le puede negar el poder participar en la vida pública por el hecho de no ser feroz y no ser salvaje. Entonces, ante estos argumentos, pues la gente poco puede decir. Es curioso que, al igual que él entró en contacto con los líderes de las principales organizaciones, de todas las organizaciones por los derechos civiles de la población negra del momento, también él entró en contacto con la mayoría de las organizaciones sufragistas de Estados Unidos y con todas las organizaciones sufragistas de Reino Unido. Él, por ejemplo, conoció a Emmeline Pankhurst, que le visitó en Londres, en su domicilio. Es la mujer más influente del siglo XX. Era la líder de una de las organizaciones sufragistas más radicales del Reino Unido. Si recuerdan la película de hace unos años, Las sufragistas, Susan Sarandon hace el papel de Emmeline Pankhurst en esta película. Su hija, Christabel, escribió sobre Abdul Wahab, publicó un discurso de Abdul Wahab en la revista de la organización de su madre. Charlotte Spart, la presidenta de la Liga para la Liberación de la Mujer, también conoció a Abdul Wahab, conferenció en una conferencia en honor a Abdul Wahab, le visitó en persona y ella organizó un gran evento para las sufragistas al que invitó a Abdul Wahab y al que asistieron más de 1.500 mujeres para escuchar a Abdul Wahab proclamar la igualdad de los géneros. Entonces Abdul Wahab decía algo muy interesante, y es que la mujer, la igualdad entre el hombre y la mujer, no solamente es una cuestión de justicia, no solamente se debe dar plena igualdad a la mujer con respecto al hombre por una cuestión de justicia, sino que también él explicaba que el desarrollo de la humanidad depende de que exista esa igualdad. Es decir, la humanidad no podrá avanzar hasta que no haya una plena igualdad entre el hombre y la mujer. Y para ilustrar este argumento, él siempre da un ejemplo que se ha hecho muy popular y que quizás lo hayan visto muchas veces en redes sociales, que él dice, mira, la humanidad es como un ave, como un pájaro, con dos alas. Un ala es el hombre y otra ala es la mujer.
Si ambas alas no tienen la misma fuerza, no tienen el mismo vigor, entonces ese ave no podrá nunca volar, o no podrá volar bien. De la misma manera, la humanidad, si sus dos hemisferios, el hombre y la mujer, no son igual de fuertes y no tienen los mismos derechos, entonces jamás podrán avanzar. Y en ambos casos, en el tema de la desigualdad racial y en el tema de la desigualdad de géneros, él enfatizó, no solo dijo que la creencia en la desigualdad es una superstición, sino que dijo que la desigualdad social que existe entre personas de diferentes razas o entre hombres y mujeres no se debe a nada biológico, sino que se debe única y exclusivamente a la diferente educación que han recibido unos y otros. Entonces, Abdu'l-Bahá, por ejemplo, explicaba, fijaos en la mujer, tradicionalmente se le ha privado de la educación que sí que se le ha dado al hombre, y se le ha privado de las oportunidades que sí que se le ha dado al hombre. Cuando a la mujer se la eduque a la par que al hombre, se le dé la misma educación que al hombre, enseguida veréis que ella tiene las mismas potencialidades y las mismas capacidades que tiene el hombre. No es un problema biológico, es un problema de que no la dejáis, no le habéis dado las herramientas. Y de la misma manera hablaba así de los negros, de la raza negra. Decía, mira, ¿cuál es la diferencia entre los miembros de la raza negra en el centro de África, donde hay canibalismo, etcétera, etcétera, y los miembros de la raza negra en Washington, donde hay abogados, hay artistas, hay escritores? La diferencia es que unos han recibido educación y otros no han recibido educación. Cuando deis a personas de todas las razas la misma educación que vosotros disfrutáis, entonces veréis que todos tenemos las mismas capacidades y todos podemos alcanzar los mismos logros, ¿no? Y como decía antes, esto ya se estaba llevando a práctica, porque él mismo lideró, animó, motivó el establecimiento de infinidad de colegios para mujeres en Persia, para que las mujeres pudieran recibir la misma educación que los hombres y pudieran mostrar a la sociedad que son igual de capaces que los hombres en todos los ámbitos, si se les dan las mismas herramientas y las mismas oportunidades. Y otra cosa interesante de los viajes antes de seguir hablando de la mujer, antes de seguir con otro tema, quisiera citarles una carta que escribió Abdu'l-Bahá en 1911 a los bahá'ís de París, en un momento en el que el voto de la mujer no estaba reconocido, en un momento en el que todos estos argumentos entonces científicos, hoy sabemos que totalmente falaces, estaban plenamente diseminados y tenían estaban en pleno auge, en un momento en que, fíjense, en Estados Unidos las organizaciones feministas del país agrupaban a cerca de 500.000 mujeres. En Estados Unidos, no, en Reino Unido, cerca de 500.000 mujeres. De estas 500.000 mujeres, las que estaban interesadas en el voto femenino eran 50.000, apenas un 10%. Pero es que la Liga contra el voto de la mujer, que también estaba formada por mujeres, tenía 40.000 miembros. Es decir, había casi tantas mujeres defendiendo el voto de la mujer como en contra del voto de la mujer. Y todas ellas en su conjunto eran una mínima parte de todas las organizaciones femeninas del momento. O sea, fíjense, era en realidad algo muy marginal el tema del sufragio femenino, aunque al final se consiguió, pero la sociedad, incluso las mujeres, no era algo que les interesara o que les preocupara particularmente. Le daban mucha más importancia a los derechos laborales de las mujeres, a otras cuestiones, no tanto a la cuestión del voto. Y en un momento así, que incluso entre las mujeres más activas y más interesadas por lograr mejores derechos para la mujer, en la cuestión de la participación de la mujer en la vida pública, algo secundario, Abdu'l-Bahá escribe en 1911: las mujeres entrarán en todas las ramas administrativas de la política, alcanzarán tal adelanto que llegarán a ser consideradas como la más alta posición en el mundo de la humanidad y tomarán parte en todos los asuntos. Tened seguridad en ello. No os fijéis en las condiciones presentes. En un futuro no lejano, el mundo de las mujeres será refulgente y glorioso. Así lo ha deseado su santidad Bahá'u'lláh. Cuando se realicen elecciones, el sufragio será un derecho innegable de la mujer y la entrada de la mujer en todos los departamentos humanos llegará de forma irrefutable e incontrovertible. Ningún alma puede retardarlo ni impedirlo. Y ahora que han pasado 110 años desde que él escribió esta carta, hemos visto que se ha avanzado mucho en eso, pero todavía queda mucho más. Pero ya empezamos a vislumbrar la realización de esta visión del futuro de la humanidad. Entonces explicaba antes que
Otra de las cuestiones muy interesantes que planteó Abdu'l-Bahá es que, siguiendo siempre todo lo que decía Abdu'l-Bahá, estaba en realidad basado en las enseñanzas de su padre. Él lo que hizo fue promulgar las enseñanzas de su padre y lanzarlas a los cuatro vientos, ¿verdad? Pero una de las cosas que explicó es la nueva definición de religión que trae la revelación de Baha'u'lláh, ¿no? Tradicionalmente, si preguntamos a las personas, para ti, ¿qué es religión?, la gente dirá, bueno, un conjunto de dogmas, una estructura, un no sé qué, ¿no? La definición de religión en la fe Bahá'í es totalmente distinta. Desde el punto de vista Bahá'í, la religión no es meramente un conjunto de dogmas, un conjunto de tradiciones, un conjunto de creencias. No es tampoco una estructura a la que uno se tenga que afiliar, sino que la religión es un instrumento empleado por Dios para educar a la humanidad y ayudar a la humanidad a que evolucione social y espiritualmente. Desde este punto de vista, la religión es una escuela, es un agente educador. Y una de las cosas en las que educa todas las religiones es en la promoción del amor. La piedra fundamental de todas las religiones, insiste una y otra vez Abdu'l-Bahá. Y otra cosa que promulgan todas las religiones es la unidad. La aparición de cada religión siempre ha supuesto, al menos en sus primeros siglos, la creación de nuevos niveles de unidad. Por ejemplo, Mahoma, el advenimiento de Mahoma, transformó un conjunto de tribus en la península arábica enfrentadas entre sí, las transformó en una nueva civilización que se extendía desde aquí, desde la península ibérica hasta el Extremo Oriente. La llegada del cristianismo unificó a los territorios y pueblos de Europa en una nueva civilización que trajo consigo pues toda la civilización de la Edad Media, etcétera, etcétera. El advenimiento de cada religión trae, al menos en sus primeros siglos, ha traído siempre un nuevo nivel de unidad ahí donde ha aparecido. Y la aspiración de la fe Bahá'í y el objetivo de la dispensación de Baha'u'lláh, el motivo por el que él pasó 40 años de prisión y tanto sufrimiento, tortura, etcétera, etcétera, es lograr la unidad de toda la raza humana, la unidad de toda la humanidad, ¿no? Dice Baha'u'lláh que ha llegado el momento no de crear unidad en un continente o en un territorio, sino de conseguir crear unidad en todo el planeta. Y entonces, a raíz de esto, Abdu'l-Bahá explica, además de explicar todo este nuevo concepto de religión, él explica que todas las religiones provienen de un mismo Dios. Dios educa a la humanidad a lo largo de su historia y en cada época, en cada momento envía un enviado, un educador. En una época Cristo, en otra época Moisés, en otra época Buda, en otra época Krishna, en esta época Baha'u'lláh, que tienen como objetivo educar a la humanidad. Entonces, desde ese punto de vista, todas las religiones en realidad son maestros de una misma escuela. La religión es una, la escuela, y cada fundador de cada confesión religiosa es como un maestro de esa escuela que trae una lección nueva a la humanidad, ¿no? Y Abdu'l-Bahá, siempre con su brillante forma de explicar las cosas con metáforas y con parábolas, dice a este respecto, dice, las religiones son muchas, pero la realidad de la religión es una. Los días son muchos, pero el sol es uno. Las fuentes son muchas, pero el manantial es uno. Las ramas son muchas, pero el árbol es uno. Las religiones divinas son como el curso de las estaciones del año. Aunque el calendario cambia y los años avanzan, cada primavera que vuelve es el regreso de la primavera que se ha ido. Esa primavera es la renovación de la anterior. Los enviados divinos son como la llegada de la primavera, cada uno renovando y vivificando las enseñanzas del profeta que le precedió. ¿Sí? En otro sitio dice Abdu'l-Bahá, con otro ejemplo diferente. Dice, la religión de Dios es una sola y es la educadora de la humanidad, mas necesita ser renovada. Cuando plantas un árbol, su altura aumenta día tras día, produce flores, hojas y sabrosos frutos. Pero después de un largo tiempo, se vuelve viejo y ya no produce ningún fruto. Entonces, el cultivador de la verdad, o sea, Dios, recoge la semilla de ese mismo árbol y la siembra en un suelo virgen, y de pronto aparece el primer árbol tal como era antes. Entonces, de la misma manera que Abdu'l-Bahá explica que las diferencias raciales son una fantasía, que las diferencias entre géneros son una fantasía, él también explica que las diferencias entre las religiones son una superstición, una fantasía. En realidad, el fundamento de todas las religiones es el mismo. En realidad, el origen de todas las religiones es el mismo.
En realidad el objetivo de todas las religiones es el mismo, y cualquier diferencia que haya entre ellas, cualquier causa de conflicto que haya entre ellas, no es debido a algo esencial en la misma religión, sino a que el propio ser humano ha alterado, ha modificado, o la manera en que el ser humano se ha apropiado de la religión para convertirlo en otra cosa. Entonces Abdul Baha llegó a decir algo tan radical como que si las religiones, en lugar de ser causa de amor y causa de unidad, como debieran ser, es el propósito con el que Dios las ha enviado, si en lugar de eso se convierten en causa de conflicto, fíjense lo que dice Abdul Baha. A ver si lo encuentro. Dice, si la religión resulta ser fuente de odio, enemistad y contienda, si se convierte en causa de guerra y de enfrentamientos e incita a los seres humanos a matarse entre sí, es preferible que no exista. Pues Dios rechaza aquello que produce odio entre las gentes y ama y aprueba aquello que promueve la camaradería. La religión y las enseñanzas divinas son como un remedio. Un remedio debe ser causa de salud. Si produce enfermedad, es más sabio y mejor no aplicar remedio alguno. Página 107. Entonces, fíjense, y esto lo decía Abdul Baha, habló, no piensen que habló sobre todos los bahá'ís, en absoluto, él habló en más de 40 iglesias cristianas, en 3 sinagogas, una mezquita, además de innumerables, además de reunirse con budistas, hinduistas, zoroastrianos, con teósofos, con espiritistas, con socialistas, con sufragistas, con pacifistas, con defensores de los derechos civiles. Él habló en 5 universidades, en Columbia, Oxford, Stanford, entre otras, Howard, como les he dicho antes, Clark, en Massachusetts. Él habló, le invitaba en 3 congresos universales, en varias conferencias internacionales. Bueno, no piensen que solamente se dirigía a los bahá'ís, en absoluto. De hecho, la mayoría de sus eventos fueron organizados por organizaciones no bahá'ís. Pero fíjense esta idea, ¿no?, que abarca todo su discurso. Las diferencias raciales son una mentira, las diferencias de género son una mentira y las diferencias entre las religiones también son una mentira. Y por lo tanto, crear discriminación, crear odio, crear conflictos en base a estas mentiras es causar muerte en base a algo que no existe y por lo tanto es absurdo. Y otra cosa que él dice, más radical todavía hoy es eso muy radical, es que las naciones no existen. Las naciones no existen, son un mero invento humano. La humanidad es una sola. Ahora dijo, la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Y todas estas fronteras que vemos, todas estas líneas, no son más que imaginaciones que ha implantado el propio ser humano. En una ocasión Abdul Baha dijo, es como si en esta habitación establecemos líneas en la sala y a partir de ahí creamos un conflicto entre las personas que están a un lado de la sala y las personas que están a otro lado de la sala. Es absurdo. Dios no ha creado estas divisiones. Dios no ha creado estas fronteras. Esta es otra mentira que hace que la humanidad se enfrente entre sí y que haya todos los problemas que hay. Y así que en último término, fíjense, Abdul Baha, con todo esto que dice, él identifica cuáles son las causas de las guerras. Dice, la causa de la guerra, en último término, es un problema moral, es un problema espiritual. Esto es una visión muy interesante. Si a cualquiera le pregunta, oye, ¿cuál es la causa de la guerra de no sé dónde? Pues dirán, bueno, porque aquel país tenía aquel interés, y aquel grupo político quería no sé qué, o porque había no sé qué geoestratégico. Siempre acudimos a las causas materiales. Pero para Abdul Baha, las causas materiales, las cuestiones económicas, las cuestiones políticas, no son las causas primeras, son el primer síntoma de un problema. Y es un problema espiritual, un problema moral, ¿no? Entonces, Abdul Baha dijo, en muchísimas ocasiones, bueno, prefiero leerlo directamente sus palabras. Esto lo dijo en la conferencia de arbitraje internacional del lago Mohonk en Estados Unidos, una conferencia a la que asistieron muchísimos políticos de todas las tendencias, presidentes de universidades. Eran unas conferencias que se celebran anualmente y estas conferencias del lago Mohonk eran como un lobby que influía en los Estados Unidos para el establecimiento de tratados de arbitraje entre países. Los pacifistas de aquel entonces creían que cuando hubiera tratados de arbitraje entre todos los países del mundo, entonces por fin habría paz y ya no habría más guerras, ¿no? De hecho, los pacifistas de esta época
fueron los que consiguieron que se creara el Tribunal Internacional de la Haya, que era un tribunal internacional primero de arbitraje, ¿sí? Andrew Carnegie, que es el que pagó el Palacio de la Paz de la Haya, que se inauguró un año antes de la Primera Guerra Mundial, conoció a Abdul Bahá. Abdul Bahá habló para su organización pacifista en Nueva York, se escribió, bueno, eso es otra historia. Pero dice Abdul Bahá, la superficie de la Tierra es un solo hogar. Dice, la humanidad entera es una sola especie. La superficie de la Tierra, un solo hogar. Y los fundamentos de las religiones divinas, los mismos. Todas las guerras que han tenido lugar desde el inicio de la historia humana han derivado de prejuicios religiosos, prejuicios raciales, apegos nacionales o ambiciones e intereses políticos. Mientras persistan estos prejuicios, los cimientos de la humanidad continuarán siendo inestables. Cuando desaparezcan, el mundo hallará por fin la paz. Así que Abdul Bahá insistía una y otra vez que el antídoto para la guerra, más allá de cualquier tipo de organización internacional, más allá de cualquier tipo de legislación mundial que se aplique, que si tengamos Naciones Unidas o no, Liga de Naciones o no, Tratado de Arbitrajes o no, más allá de eso, hasta que la humanidad no cambie de chip y entienda que la humanidad es una sola, que entienda el concepto de la unidad de la humanidad que Baha'u'lláh ha traído al mundo, que no hay razas, que no hay naciones, que no hay diferencias entre los seres humanos esenciales, solo hay diferencias accidentales que no tienen importancia alguna. Hasta que la humanidad no pueda ver a todos los seres humanos como miembros de su propia familia, hasta que eso suceda, mientras haya odio, la paz será imposible. Y al revés, la única manera de conseguir la paz y acabar con la guerra es el reconocimiento de esa verdad espiritual, de esa verdad moral, que la humanidad es una, que la Tierra es un solo país y la humanidad es sus ciudadanos. Y tanto es así que en aquellos años, cuando él visitó Occidente, sus contemporáneos, sobre todo los pacifistas, estaban seguros que jamás habría una guerra, no habría más guerras. Por ejemplo, Andrew Carnegie, este que construyó el Palacio de la Haya, el Palacio de la Paz en la Haya, él llegó a afirmar: ¿cómo va a haber jamás una guerra entre nosotros y los alemanes, miembros de la misma raza teutónica? Para él era imposible semejante cosa. Yo recojo, no en este libro, en otro, en mi tesis doctoral recojo innumerables frases y testimonios de personas de aquella época que estaban seguras que no habría guerra, porque claro, tenían de golpe, ya tenían un tribunal internacional de arbitraje, tratados de arbitraje entre países de Europa, entre países europeos y países americanos, ya no habrá una guerra. Pero Baha'u'lláh en estos años repitió hasta en 17 ocasiones, que yo haya podido encontrar, repitió hasta en 17 ocasiones que sin duda habría una guerra. Y él decía, se refería a Europa como un arsenal lleno de armas, lleno de explosivos, que basta una pequeña chispa para que estalle y que ese fuego abarque todo el mundo. Y cuando acabó la Primera Guerra Mundial y se creó la Liga de Naciones y volvió el optimismo en algunos círculos, pensando que ese aparato de gobernanza mundial prevendría futuras guerras, tan pronto como 1920, en varias cartas de Abdul Bahá, él vuelve a decir: el odio que existía antes sigue existiendo todavía, los prejuicios raciales y nacionales que existían antes siguen existiendo todavía, esto que se está haciendo será incapaz de prevenir de la guerra, y dice, sin duda habrá otra guerra más severa que esta. Y esto lo dijo en varias ocasiones, y efectivamente, apenas 20 años después de escribir en esas cartas esto, pues estalló la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más severa que la primera. Y las causas últimas, uno puede decir causas económicas, revanchismo por la Primera Guerra Mundial, lo que uno quiera. Las causas últimas al final radican en el odio racial, el odio nacional, la falta de entendimiento de que todos los seres humanos somos uno, etcétera, etcétera. Pero quizás, y esto es lo que con esto quiero finalizar, lo más importante de la figura de Abdul Bahá no solamente es un mensaje, sino el hecho que él ejemplificó en primera persona ese mensaje. Que cualquier persona podía aprender de él a través de sus palabras y sus cartas estos conceptos, pero sobre todo podía verlos en su propia vida, en cómo trataba a los demás, en cómo guiaba a los demás y educaba a los demás para transformarlos de personas que sentían odio a personas que sienten camaradería, ¿no? Todos los esfuerzos que él hizo dieron su fruto de muchas maneras. Les he mencionado algunos ejemplos: la unidad que se generó entre los bahá'ís persas, la unidad racial que se generó entre los bahá'ís de Estados Unidos cuando había segregación racial. Y los frutos se ven todavía hoy, donde hay una comunidad religiosa transnacional, mundial, como la comunidad bahá'í,
que tiene más de 7 millones de miembros, de todos los orígenes raciales, de todos los orígenes religiosos, de todos los grupos étnicos, de todas las lenguas, de todas las naciones, que trabajan conjuntamente por el mejoramiento del mundo y que día a día se implican en la labor de traducir las enseñanzas de Baha'u'lláh en acciones que mejoren la situación actual del mundo y que den respuesta a las necesidades de la humanidad. Y como digo en el último capítulo de este libro, esta es una labor que no pertenece solamente a los bahá'ís, que todos los seres humanos están obligados a trabajar por el mejoramiento del mundo. Y uno puede hacerlo independientemente de que sea religioso o no sea religioso, que crea en Dios o que no crea en Dios, que sea bahá'í o que no sea bahá'í. Cualquier persona, la comunidad bahá'í invita a cualquier persona que lo desee a participar en su trabajo, en su labor por el mejoramiento del mundo y a aprender juntos eso es cómo traducir las enseñanzas de Baha'u'lláh, tan revolucionarias y tan necesarias en nuestra época, cómo traducirlas en acciones que den respuesta a las necesidades de la humanidad. No me quiero extender más para no acabar con su paciencia. Quizás ahora no sé si tenemos un espacio para que quien lo desee. Sí, muchísimas gracias por tu conferencia. Ahora pasaremos a... tenemos como media horita. Si desean hacer cualquier pregunta, aprovechamos que está Amina aquí para responder. Si no, tendré que hablar yo, pero se aburrirá mucho más. Preguntas o reflexiones. Preguntas o reflexiones, sí. Y decía mi amiga que precioso todo lo que has dicho, pero claro, no lo has dicho de ti o de tu libro, son reflexiones tuyas sobre lo que Abdul Baha intentaba hacer durante toda su vida a raíz de las enseñanzas de su padre, que es manifestación de Dios para esta época. Me ha encantado la última frase que has dicho, y es lo que esta mañana con unas vecinas y amigas que estábamos estudiando un libro dentro de estas actividades de la comunidad Bahá'í, que son los círculos de estudio, en que la comunidad Bahá'í o Baha'u'lláh, las enseñanzas Bahá'í, no insisten a que cambiemos de religión o a que todo sea Bahá'í, es trabajar mano a mano, es estar juntos, no importa la raza, lo que dice él. Me encantó, que parece un chiste lo que estaba diciendo, pero que llega un momento que pensaban que los negros son una raza y los blancos una raza. Una especie. Pero hoy en día esto es tan normal y tan natural, se sabe que eso es como un programa informático, ¿no? Hay diferentes programas, se sabe que blancos y negros y rojos son iguales. Bueno, en realidad el racismo todavía persiste. Aunque ahora no es un racismo biológico, es un racismo cultural, igual que el nacionalismo, ya no es un nacionalismo biológico como era en aquel entonces y fue durante parte del siglo XX, es un nacionalismo cultural. Ahora, antes, se creía que las personas de diferentes razas pues tenían diferentes capacidades físicas, ¿no? Y eso incluía las capacidades intelectuales. Ahora se cree que, pues, ¿cuántas veces hemos oído que pues ciertas sociedades están irremediablemente destinadas a subdesarrollo, pues porque son inherentemente corruptas, inherentemente gandules, inherentemente... Entonces, lo que antes se atribuía al cuerpo, ahora se atribuye a la cultura de una sociedad, ¿no? Pues por ejemplo, todos los odios, toda la xenofobia de hoy en día es en el fondo una forma de racismo cultural. No racismo biológico, como en aquel entonces, es un racismo cultural. Se ha transformado. Fue en los años 60 del siglo XX que la UNESCO emitió una declaración elaborada por un grupo científico en el que se decía, por primera vez en la historia humana, algo que Abdul Baha había dicho antes, 50 años antes, y es que la cultura de un pueblo, la inteligencia de las personas y las capacidades del individuo no dependen de ningún factor biológico, sino únicamente de factores sociales y culturales. Y esto es correcto, esto es así. Y gracias a esa declaración y a su difusión por el mundo, la humanidad poco a poco fue abandonando el racismo biológico, aunque todavía hoy se oye alguno que se le va la pinza y aún hay por ahí vivo todavía que habla de temas de genes y tal. Pero ese racismo biológico se transformó en un racismo cultural. Y el nacionalismo, que también inicialmente era biológico. Antes se creía que una nación era
una realidad biológica, ¿no? Por ejemplo, si alguien miraba, vamos a poner ejemplo España, ¿no? Alguien miraba a España y decía, bueno, estos se han mezclado primero con los griegos, luego con los fenicios, luego con los árabes, luego con los godos, luego con no sé qué, así que bueno, tiene una pizquita de esta raza superior que serían los godos, pero una pizquita de una raza semítica que es tal. Entonces, todos los pueblos del mundo, todos los estados del mundo se fueron asimilando a una realidad biológica. Entonces, el estado, la nación, se veía como el territorio de un grupo biológico, ¿no? Y eso también se ha transformado. Y ahora ya los nacionalismos ya no hablan de nuestra raza o nuestros genes, ahora hablan de nuestra cultura, de nuestra lengua o lo que sea, ¿no? Ya se ha olvidado la parte biológica. Pero en el fondo sigue la misma idea de diferencia, sigue ahí, ¿no? De hecho, la psicología social, que hoy está tan de boga, de hecho fue un fruto del nacionalismo biológico. Inicialmente la psicología social tenía como meta definir los rasgos psicológicos de los miembros de una nación, ¿no? Entonces, si uno va y mira los libros de viajes de aquella época del siglo XIX, pues un señor que viaja donde sea, los franceses son de carácter no sé qué y tienen por naturaleza inclinación hacia no sé cuánto, ¿no? Eso todavía se dice, ¿no? Yo hace poco leí, mi hermana vive en Colombia, y ahí hace poco leí un documento que decía que los colombianos por naturaleza son no sé qué, no sé cuántas. Entonces yo le hacía la reflexión a mi hermana, digo, ¿esto qué barbaridad es? Digo, o sea que si una persona no tiene esa característica que no es colombiano, y si yo la tengo habiendo nacido aquí, ¿eso me hace colombiano? Pero qué tontería es esta, ¿no? Esos prejuicios, esas ideas todavía existen. Al final, todo depende de la educación. Y la idea de nación es especialmente... El racismo se ha transformado, pero la idea de nación todavía está creando muchos conflictos. Mira, había un historiador, creo que húngaro, Ernest Gellner, publicó un libro muy interesante, se llama Naciones y Nacionalismos, ¿no? O Nacionalismos. Y él dice algo que es verdad y que todos los historiadores modernos comparten, y es que son los nacionalismos los que crean las naciones y no las naciones los que crean los nacionalismos, ¿no? Esa idea de que las naciones son un invento de los nacionalismos. Y él decía, bueno, pero al final fijémonos en el mundo, los nacionalismos han perdido, porque en el mundo hay 6.000 pueblos, ¿no? Con su lengua, con su propia identidad, pero al fin y al cabo solamente hay 200 estados, ¿no? Por tanto, el programa nacionalista no ha llegado a su fin, porque si no habría 6.000 estados en el mundo. Pero esto es una forma de ver las cosas demasiado optimista. Fijaros, tenemos infinidad de problemas globales. Por ejemplo, el calentamiento global. ¿Qué influencia está teniendo el nacionalismo? El nacionalismo estadounidense, el nacionalismo chino, el nacionalismo de cualquier país. No me voy a referir nunca a ningún estado en concreto. ¿Qué influencia está teniendo los nacionalismos para impedir medidas más globales y mejores medidas para frenar el calentamiento global, por ejemplo? Tenemos Naciones Unidas. Pero ¿qué influencia está teniendo los intereses nacionales y la visión nacionalista del mundo para impedir que Naciones Unidas realmente desarrolle todas sus potencialidades y se convierta realmente en un medio de administrar los asuntos globales eficaz, por ejemplo? O en la Unión Europea. ¿Qué influencia está teniendo los nacionalismos para impedir que la Unión Europea, por ejemplo, decía algo muy concreto, tenga un régimen fiscal común, ¿no? O unas fuerzas armadas comunes? Estas son aspiraciones de hace 40, 50, 60 años y todavía no las tenemos. ¿Por qué? Porque los nacionalismos europeos lo impiden, ¿no? Así que en realidad los nacionalismos están teniendo mucha influencia todavía e impiden procesos de convergencia mundial, impiden aportar soluciones globales a los problemas globales. Entonces, yo, al contrario de lo que pensaba Gellner, yo estoy en desacuerdo. Creo que el nacionalismo tiene mucha influencia y no está perdiendo, sino que en realidad está ganando, como podemos ver con todas las desigualdades. Esa es otra cuestión, las desigualdades. Porque la prueba de que toda la humanidad hoy en día es nacionalista, no nacionalista biológica, pero sí nacionalista cultural, la prueba es que si un individuo nace a un lado de una frontera, el resto de su vida va a tener unos derechos, pero si nace a otro lado de la frontera va a tener otros derechos. Si un crío nace al sur de la frontera entre México y Estados Unidos, su vida va a ser de otra manera. Y si nace al norte de esa frontera, su vida va a ser totalmente diferente. Pero es que además no se da libertad para que una persona vaya de un sitio a otro, ¿no? Para disfrutar
Entonces eso es, al final es nacionalismo, ¿no? El mundo entero es nacionalista. Y aunque no se ofendan, todos y cada uno de nosotros, sin quererlo lo somos. Porque desde pequeñitos nos hemos criado viendo mapas del mundo llenos de colorines, y este colorín es no sé qué, y este colorín no sé qué, y hemos desarrollado una perspectiva de la humanidad que es así. Y aunque no lo deseamos, pues vamos a un sitio, ¿y tú qué eres? Yo soy italiano, pues yo soy italiano, ¿no? Esto es así, nos definimos, no porque si somos amables, o si somos respetuosos, o por lo que sabemos, nos definimos muchísimas veces por simplemente dónde hemos nacido, lo cual ha sido un accidente, ¿no? Incluso hay personas que están dispuestas a matar y atacar a otras simplemente por el lugar donde han nacido. Entonces, fíjate, hoy en día, por ejemplo, todas nuestras leyes hablan de que todos los seres humanos son iguales. Todas nuestras constituciones europeas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero cuando llega una crisis como la de los refugiados de Siria de hace unos pocos años, de repente a todo el mundo se olvida, ¿no? Cuidado, los musulmanes son otra cultura, el racismo cultural, ¿no? Son otra cultura, van a acabar con la nuestra, no sé qué. Por supuesto, luego hay otro extremo, que es decir, todos son buenos, simplemente por ser oprimidos son buenos, tampoco es ni una cosa ni la otra, no hay que, el lugar de nacimiento de una persona no nos tiene que predisponer a juzgarla ni para bien ni para mal, ¿no? Pero son realidades que están continuamente sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, en ese sentido, el mensaje de Abdul Baha hace 110 años o hace 100 años es igual de válido hoy, ¿no? Lo que pasa es que se tiene que aplicar de una manera diferente. O, por ejemplo, la cuestión de la mujer. Hemos avanzado muchísimo en la cuestión de la mujer, pero hoy precisamente hablaba con mi esposa y digo, bueno, aunque hemos avanzado tanto, sin embargo, las mujeres todavía os veis en la situación de tener que decidir entre desarrollar una carrera profesional o la crianza de los hijos, ¿no? Porque a veces no se puede compatibilizar todavía. O ¿qué hago? ¿Trabajo o tengo hijos? Y eso afecta no solamente a la felicidad de las propias mujeres, sino afecta también a las sociedades, a la natalidad, a la demografía, afecta de muchísimas maneras las desigualdades. Nuevamente vuelvo a la idea de que la humanidad no puede desarrollarse, no puede avanzar si no hay igualdad plena entre hombres y mujeres, ¿no? Y esto es así, todavía están sucediendo estas cosas. Lo que pasa es que, como las estamos viviendo, como estamos dentro del bosque, no vemos la magnitud del problema. Es fácil verlo, de ahí la ventaja de la historia, verlo cuando lo ves en otros hace 100 años, y dices, oye, epa, pero la gente hace 100 años, que en Estados Unidos no dejaba entrar a un negro a su casa, era igual de buena gente que nosotros, no lo hacían con maldad, es que consideraban que era lo normal y lo correcto, no lo hacían por maldad. No, es que es así, y los propios negros, fíjense, William Du Bois era el líder de los afroamericanos en Estados Unidos. Hasta Martin Luther King y todo esto era el mayor pensador que había tenido en el siglo XX los afroamericanos, ¿no? Él fue el fundador de la organización mayoritaria para la defensa de los derechos de los negros en el país, la Asociación Nacional para el Avance de Gente de Color, que todavía existe, tiene 500.000 de miembros, Barack Obama es uno de ellos. William Du Bois fue de los fundadores, era el editor de la revista, se llamaba The Crisis. Él conoció a Abdul Baha, él invitó a Abdul Baha a dar conferencias en la convención anual de esta organización. Él escribió cosas maravillosas sobre Abdul Baha. Y ustedes piensan, hombre, pues no era racista, no sería racista si se defendía los derechos de los negros. Pues en sus escritos dice, fíjense, dice: es evidente que los antiguos faraones y la antigua civilización egipcia tenía sangre negra, tenían constitución negra, ¿no? Porque estaban en África y estaban mezclados con los nubios y en lo que es Sudán y todo eso, ¿no? Y es evidente también que la civilización egipcia era una gran civilización, gran arte, gran ciencia, gran arquitectura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los negros merecemos estar considerados entre el grupo de razas superiores, ¿no? Al decir esto, está él mismo admitiendo que hay razas superiores y hay razas inferiores. Esta era la forma de pensar de la gente del momento. Y ante ellos va Abdul Baha y dice, las razas, no es que haya superiores ni inferiores, las razas no existen. Imagínate la reacción, las razas no existen. ¿Cómo? Era un paradigma totalmente diferente. Como las castas en la India. Efectivamente, exactamente. Pero el ejemplo de las castas de la India es muy interesante porque ahora modernamente
Ahí donde la comunidad bahá'í trabaja, ¿qué hace? Pone a todo el mundo a trabajar en la educación de los niños, en la educación de los adolescentes, en montar cosas para la aldea. Y entonces, cuando todo el mundo se pone a trabajar juntos y les obligas, no les obligas, pero les enseñas que para tomar decisiones tienen que sentarse todos juntos, conversar amigablemente, crear lazos de amistad, de camaradería, consultar. La consulta bahá'í es un tema que merecería otra charla, ahora no voy a ahondar mucho en ello. Cuando de golpe se crea un espacio en el que hombres y mujeres y personas de diferentes castas se sientan regularmente juntas para debatir sobre los problemas comunes de todos ellos, de golpe las diferencias de género desaparecen. Ya no se fija la gente en la casta de cada uno y de golpe todo eso se transforma en un grupo diverso pero unido, uno pero diverso, que es lo que decía al principio de mi intervención, lo que consiguió Abdul Wahab en Persia, que había bahá'ís de origen judío, bahá'ís de origen zoroastriano, bahá'ís de origen cristiano, bahá'ís de origen musulmán, sunita o chiita, y de golpe todos ellos trabajan. En la calle no se puede, fíjense, los días de lluvia, así se pensaba, los días de lluvia, los judíos no podían salir a la calle. ¿Saben por qué? No fuera a ser que un musulmán entrara en contacto con el agua que ha entrado antes en contacto con el judío y se contaminara. Así se pensaba. Pero en la casa de los bahá'ís, pues venían los judíos, venían los cristianos, venían los musulmanes. Mi propia abuela era de familia judía y mi abuelo, antes de ser bahá'í, había sido musulmán y contrajo un matrimonio y aquí estoy yo. Quiero decir que llegó a tal punto la unidad que incluso habría negocios juntos, celebraban matrimonios interraciales, todo eso por la fuerza de la unidad, de tener un propósito común, ¿no? Y de cambiar de paradigma totalmente. Hay preguntas aquí. Díganme. Yo quería saber por qué fue a la prisión y si aún sois perseguidos o en qué momento ha habido la persecución, porque yo sé que ha habido algo. Sí. Baha'u'lláh fue en Persia, fue encarcelado en 2 ocasiones por sus ideas, fundamentalmente por sus ideas que eran consideradas una herejía, que eran consideradas un anatema, y todos esos destierros se debieron a eso. Primero, al enviarle a Bagdad, las autoridades persas se dieron cuenta, a Bagdad entonces pertenecía al Imperio Otomano, Irak pertenecía a una provincia del Imperio Otomano. Las autoridades persas se dieron cuenta, hombre, este está aquí en Bagdad, que tampoco está tan lejos de Persia, y los seguidores de Baha'u'lláh le siguen viendo y él sigue mandando cartas a Persia y sigue teniendo influencia. Entonces le pidió al gobierno otomano que lo mandara más lejos y le mandaron a Constantinopla. ¿Constantinopla qué pasó? Constantinopla pasó que la costumbre de aquella época era que alguien, sobre todo cuando era un desterrado por temas de conciencia, cuando llegaba al país, buscaba un protector, le sobornaba y ese protector hacía de intermediario entre él y las autoridades y le conseguía prebendas y tal. Y Baha'u'lláh se negó a sobornar a nadie y a participar de toda esa corrupción. Y cuando iban los ministros a visitarle, es usted no sé quién, Baha'u'lláh, ya hemos oído hablar de usted, tal, si usted lo desea podemos ayudarle, ¿no? Cuando iban una y otra vez y Baha'u'lláh no hacía caso de ellos, porque era el juego de la época, pues bueno, oye, este aquí no nos sirve de nada, pues le vamos a enviar más lejos todavía, y le mandaban a Europa, a Adrianópolis. Y cuando en Adrianópolis, 5 años estando ahí, Baha'u'lláh empieza a enviar cartas a los soberanos del mundo, a decirles que den derechos a sus pueblos, que dejen de invertir en armas y lo gasten en los pobres, que escribe a los ministros y les dice que son unos corruptos. Y bueno, cito en un capítulo del libro algunos ejemplos. Incluso al Papa le escribe y le dice que abandone sus riquezas y que abandone sus palacios y que se dedique única y exclusivamente a ayudar a los demás. Además le dice una cosa muy bonita al Papa, le dice: tu condición es la de una perla, ¿no? Que una perla es una gema preciosa, ¿no? Es una joya. Dice, y tus riquezas, tus palacios son una seda. Dice, por muy preciosa que sea la seda que cubre la perla es mucho más preciosa que la propia seda. Así que despójate de eso que no sirve de nada y deja que brille realmente la perla que eres tú, ¿no? Es muy de la forma cariñosa y amorosa en la que se dirige al Papa. Es muy interesante la carta al Papa de Baha'u'lláh. Y bueno, ante todo eso, pues las autoridades otomanas, otra vez instigadas por las autoridades persas, dicen: esto lo tenemos que mandar a un sitio donde ya no se pueda comunicar con nadie y donde ya sea imposible que tenga influencia alguna. Entonces le envían al penal de Akka, remotísimo, unas condiciones de insalubridad absolutas,
un lugar al que se envían los peores presos, donde nadie sobrevive más de un año, dice el propio Abdul Bahá, pero ahí permanecen 40 años en el caso de Abdul Bahá, 24 en el caso de Bahá'u'lláh, y contrariamente a lo que esperaban las autoridades, pues recupera su influencia, sigue manteniendo contacto con sus seguidores, sigue escribiendo, incluso recibe visitas de occidentales, a tal punto que ya después de fallecido Bahá'u'lláh, las autoridades otomanas decidieron desterrar una quinta vez a Abdul Bahá y enviarlo a Libia, al desierto de Libia. Pero al final la sentencia existe, la sentencia se conoce, de hecho fue un barco a buscarle y para llevárselo, pero al final no se lo llevaron y ya permaneció ahí 3 años más hasta finalmente la liberación, ¿no? ¿Y donde los bahá'ís son perseguidos? Bueno, los bahá'ís son perseguidos sobre todo en la cuna de la fe bahá'í, en Irán, pero en general en muchos países islámicos están perseguidos, están oprimidos, porque no tienen reconocidos los mismos derechos que miembros de las minorías religiosas, y pues eso, son percibidos en muchas ocasiones como una herejía a la que suprimir y demasiado influyente, y entonces pues no sé, en Egipto, en Irak, en Irán, todos los países árabes, musulmanes en general, casi todos, la fe bahá'í está perseguida y con los derechos bahá'ís muy restringidos, ¿no? Por ejemplo, en Egipto hasta hace 2 días los bahá'ís no podían tener documento nacional de identidad, ¿no? Estuvieron muchísimos años sin poder tener un documento nacional de identidad, por ejemplo. En Irak, pues yo viajé a Londres para una conferencia y conocí a un bahá'í que ahora vive en Londres, de Bagdad, y celebraron una reunión los bahá'ís de todo el país en su casa, tenía una casa grande, y un día cuando volvió a su casa, pues se la habían explotado, se le habían estallado la casa, se quedó en casa y por eso se escapó de Irak y se fue a Inglaterra. Y en general en muchos países ha sucedido así. En Sudáfrica también ha habido episodios de persecución hacia los bahá'ís. En Filipinas también el ejército moro ejecutó a algunos bahá'ís hace años. Bueno, se llaman así, ejército moro, no es que... ha habido, pero sobre todo en la Unión Soviética se persiguió muchísimo a los bahá'ís, muchísimo. De hecho, en lo que hoy es Turkmenistán y entonces era Rusia, se construyó el primer templo bahá'í, la primera casa de oración bahá'í. Ahí, por ejemplo, tienen la de la India, ahí tienen la de Alemania, fotografías, pero el primero jamás construido fue el de Ashgabat, en lo que hoy es Turkmenistán, entonces Rusia. Los soviéticos lo embargaron, quedó destruido, persiguieron a muchísimos bahá'ís, muchos murieron, y bueno, en la Alemania nazi, por supuesto, también hubo persecución. En España también hubo cierta persecución, cierta represión, incluso después de la ley de libertad religiosa, pero bueno, nada comparable con lo que han padecido los bahá'ís de Irán, que todavía perdura hoy en día y que es una persecución que abarca desde impedir a los jóvenes que vayan a la universidad, impedir a los adultos que hagan negocios, ahogamiento económico de las personas, encarcelamientos arbitrarios, ejecuciones sobre todo al principio del régimen islámico, toda una serie de diferentes estrategias para intentar ahogar a la comunidad bahá'í. Pero también no sé con quién hablaba el otro día, de alguien de la familia, creo que también con mi mujer, mientras hacen esto en Irán, pues ahí están los bahá'ís, yo que sé, de Papúa Nueva Guinea o de Vanuatu o de Kiribati, pues en lugares remotos, pues haciendo su vida. Quiero decir que al final esa persecución, su fruto es nada, ¿no? Porque las ideas que proceden de Dios al final avanzan. El cristianismo es el mejor ejemplo de ello, ¿no? A Jesús, a mí siempre me preguntan, Padre Jesús, a veces mis amigos me dicen, oye, pero tú te crees eso de los milagros de Jesús, tú te crees que curaba a los ciegos y que sanaba a los leprosos y que daba vida a los muertos, ¿tú te lo crees eso? Y entonces yo siempre les contesto algo que explicó Abdul Bahá precisamente. Digo, mira, el mayor milagro de Jesús está a la vista de todos, está en la historia. Porque claro, si sanó un leproso, pues eso sirve para que lo vio. Pero 20 siglos después cualquiera puede decir, esto es mentira, ¿no? Pero hay otro milagro que está ahí, que todo el mundo lo puede ver. Digo, mira, Jesús, cuando le crucificaron, estaba solo. Pedro le negó. Le crucificaron porque uno de sus apóstoles, Judas, le había traicionado. Y cuando le mataron a él, parecía que simplemente habían matado a un delincuente más de los miles que los romanos crucificaban pues todos los años, ¿no? Sin embargo, de su enseñanza de ahí
de lo que él dijo, de la influencia, del poder de su palabra, surgió toda una religión mundial que todavía hoy perdura. Miles de personas han dado su vida por él, miles de personas a diario se dedican a él, miles de personas rezan a él, miles de personas quieren ser mejores personas, inspirados por su vida, inspirados por sus enseñanzas. Pues más milagro que ese no hay, porque Messi jamás en la vida va a conseguir eso. No, por ejemplo, ningún político jamás en la vida ha conseguido eso. Pero él, pese a estar solo, pese a haber sido traicionado, pese a que el Imperio Romano se alzó contra él, que pese a que el Sanedrín de los judíos se alzó contra él, sin embargo, de aquello que parecía que ese día en el Calvario desapareció para siempre, surgió una religión mundial, una civilización que abarcó todo un montón de países. Hay países en el mundo que inventaron la escritura para poder leer la Biblia. En algunos países del este se inventó la escritura para poder leer la Biblia. La religión que su fundador fue perseguido porque los judíos estaban incómodos con él, se convirtió en la religión que esparció el Antiguo Testamento por todo el mundo, los 10 mandamientos por todo el mundo. Ahora hay gente, yo que sé, ahora en China se celebra el sábado el día de descanso, ¿no? Entonces, porque el cristianismo lo llevó a todo el mundo. Entonces, más milagro que ese, porque todo lo que viene de Dios, no importa las persecuciones a las que se vea sometido, no importa la represión a la que se le someta, avanza por sí sola como agua en torrente, que por muchas ramas y por mucha piedra que encuentre en el camino, al final encuentra su paso, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió con Bahá'u'lláh. Por mucho que le persiguieron, se alzó contra él el Imperio Otomano, se alzó contra él el rey de Persia, se alzó contra él el líder del Islam chiita y el líder del Islam sunita. Se alza contra él ahora el gobierno de la República Islámica de Irán, y pese a todo, sus enseñanzas siguen esparciéndose, diseminándose, y intentar pararlos como poner puertas al campo. Perdón que yo me extiendo, me dan así y yo... Sí. ¿Sí? Sí, yo es que nosotros desconocemos la realidad vuestra, no solo la vuestra, sino en general. Digamos que venimos un poco... esta pregunta vendría desde gente que está fuera, ¿no? Y vosotros estáis dentro, pero estáis vosotros y hay otros que están dentro, por suerte. Yo diría que son minorías, ojalá fueran mayorías, pero no lo creo, sinceramente. Creo que son minorías, son luces en la oscuridad. Y además estamos atravesando una etapa histórica que yo creo que estamos en una etapa de transición hacia una época de mucha más oscuridad, mucho peor. Entonces, puedo estar equivocado, pero yo creo que vamos a ir así. Claro, es un proceso, Entonces, claro, a mí me preocupa mucho el tema de que estas luces, hablo de luces auténticas, de evolución del alma con las cosas, los principios, los mensajes esenciales de todas las religiones, llámense como se llamen, desde siempre en toda la historia de la humanidad conocida. Entonces, yo, los principios que más o menos me han llegado, que has expuesto, pues estoy totalmente, no de acuerdo, sino que creo que es así. Entonces, claro, como yo desconozco lo que voy a preguntarte, o preguntaros, no sé, es que aquí ahora el tema del diálogo interreligioso, no tanto instituciones, corporaciones o como se le quiera llamar, sino a nivel de semillas, de almas que están buscando, que quieren evolucionar, pero todo lo que nos envuelve está en contra de eso, comenzando por las propias corporaciones más importantes. Yo estoy a favor del diálogo interreligioso, pero creo que las instituciones, llámense cristianas, en todos los cristianismos, llámense los islam, en todos los islamismos, excepciones de... Pero como instituciones, creo que en general, y
creyente, igual, me da lo mismo. Porque hay la tendencia desde hace 2-3 décadas, mucho con el budismo, por ejemplo, y asimilados, pero solamente para hacer ciertas prácticas, pero no para enseñanzas a fondo del budismo, con lo cual hay un desconocimiento generalizado. Porque al final, la esencia es la misma, es el creador, Dios, como le quieras llamar, la fuente, todo, la esencia. Pero de eso no tocan. Entonces, al final, yo estoy firmemente convencido en las ideas de lo que exponía él. Es más, si fue un avanzado, es porque tenía, digamos, la gracia divina y era un mediador cualificado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con palabras más normalistas, para entender. Entonces, ahora, el tema este del diálogo interreligioso, ¿cómo lo lleváis en la práctica? No tanto a nivel de institución, sino a nivel de poder facilitar a que gente, que incluso si es musulmana, si es cristiana, que hay multitud de enfoques dentro de la familia católica, por ejemplo, hay cientos de enfoques. Y eso ya entre la gente creyente, ya los que van a misa que no creen, eso así. Y son pocos, o sea que entonces están contados. Y dentro de los que están contados, que son creyentes, hay multitud de enfoques. De manera que si hoy vivieran aquí, muchos que yo conozco, y pusierais Centro Católico Buscadores, no sé, de la esencia del alma. Es fantástico. Es que este es el mensaje que yo quiero en la iglesia actual, en la comunidad de creyentes. Este es el mensaje de amor. De amor a Dios y de amor en la comunidad para la elevación de las almas. Pero claro, como están las instituciones, además arcaicas, con funcionarios, con intereses, cristianas, no solamente, cada una a su nivel de poder, pero con el Islam igual, son las que más tenemos aquí a mano. Entonces, ¿cómo vosotros lleváis esto del diálogo interreligioso en la práctica para intentar que esa esencia fluya, ese amor? Mira, a ver, le voy a contestar iniciando con algo que decía Abdul-Baha, que me parece muy importante. Abdul-Baha siempre decía, y se lo decía por ejemplo a los pacifistas, pero se lo decía a muchos otros, que no basta con saber las cosas, también es necesaria la acción, ¿no? Entonces no basta con saber que el medicamento es bueno, hay que probarlo, hay que tomártelo para que realmente algo tenga sus efectos, ¿no? Entonces en el seno de la comunidad Bahá'í eso intentamos llevarlo a la práctica en todos los ámbitos. Entonces para nosotros no basta con saber que todas las religiones deben estar en armonía, que eso es conducente a la paz y que todas las religiones provienen del mismo Dios, sino que eso tiene que tener una dimensión pragmática, tiene que llevarse a la práctica de alguna manera. Entonces, tradicionalmente los Bahá'í siempre hemos trabajado dentro del diálogo religioso, tanto institucionalmente como individualmente. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, yo sé que hay muchos Bahá'ís implicados en el trabajo que hace la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso. Han trabajado en los grupos de diálogo interreligioso, que son entre las bases, no solo entre los líderes. Han trabajado en las plegadas interreligiosas, hay reuniones de visitas a los diferentes centros religiosos, como por ejemplo este evento se organiza al amparo de todas las actividades que hace anualmente la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso. Y luego en Tarrasa, por ejemplo, los Bahá'ís, tanto a nivel individual como también institucional, son muy activos en la xarxa interreligiosa que tienen ahí y trabajan mucho desde hace muchísimo. De hecho, ustedes saben que el primer congreso de las religiones del mundo se celebró en 1893 en Chicago, y 100 años después la comunidad Bahá'í de Chicago impulsó, como en el centenario, impulsó la celebración del segundo, ¿no? Después ya se creó una fundación y otras personas tomaron
tomaron parte más activa en esta iniciativa y se ha ido celebrando de forma regular. En 2004 se celebró aquí, pero una cosa que yo he sentido cuando he participado yo mismo en diálogo interreligioso es que al final, cuando uno se da la experiencia y se da la oportunidad de participar en estos foros y de conversar y dialogar con otras personas, otras religiones, uno lo que primero se da cuenta es que en el fondo todos pensamos muy parecido, aunque usemos unos términos o un lenguaje diferente. Recuerdo muy vivamente un grupo de diálogo en el que estuve, en el que en una de las sesiones cada uno tenía que hablar de, bajo su concepción, qué es el mal, ¿no? Y entonces, con unas palabras técnicas, el hinduista del hinduismo, el otro de su religión, son unas palabras técnicas que uno las lee de primera tal y parece que suena chino, pero al final el concepto era un concepto común, ¿no? Y todos estábamos plenamente cómodos, al final todos hablábamos de lo mismo, ¿no? Y como eso, muchas cosas más. Entonces sí, los bahá'ís, ahí donde estamos, intentamos promover el diálogo interreligioso, participar en el diálogo interreligioso y sobre todo promover relaciones de amistad y camaradería entre las religiones, entre las comunidades religiosas. Y eso además es una oportunidad para la sociedad, por ejemplo, en nuestra sociedad aquí en Barcelona, en Cataluña. Mientras personas de diferentes religiones están, ahora por ejemplo, estamos personas de diferentes religiones aquí conversando, ¿no? En otras partes del mundo hay personas de diferentes religiones matándose, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas de diferentes religiones nos juntemos y hablemos y conversemos y dialoguemos juntas, da una oportunidad a la sociedad en general de darse cuenta que en realidad el antagonismo entre religiones no es algo esencial, no es algo que es irremediable, puesto que personas de diferentes religiones en un sitio y en otro se relacionan de maneras muy diferentes, porque hay otros factores más allá de los religiosos que provocan el conflicto religioso, ¿no? Entonces, hay mucho prejuicio en la sociedad acerca de las religiones solo diseminan odio, solo diseminan, pero esta reunión interreligiosa es un ejemplo de que no es así, ¿no? Y es un contrapeso a todas las noticias negativas que recibimos todos los días sobre las relaciones religiosas. Y hace unos años, en el 2002, en la Casa de Justicia que se órgano del gobierno de la Comunidad Internacional Bahá'í emitió una declaración muy interesante dirigida a todas las autoridades religiosas del mundo, invitándoles a establecer nuevas formas de relación entre las comunidades religiosas, formas de relación basadas en la idea de que igual que reconocemos que hombres y mujeres somos iguales, igual que reconocemos que personas de diferentes razas somos iguales, también el reconocimiento de que las diferentes religiones tienen una fuente común, beben de un mismo origen, y en base a eso esforzarse porque las religiones todas sean promotoras de paz. Y es un documento hoy tan vigente como hace 19 años cuando se emitió, de hecho todavía se utiliza. ¿Y que alguien quería añadir? Y han hecho una cosa muy interesante al principio, que hablas de, tú dices que consideras que estamos en un proceso de transición hacia un momento peor. Es posible, pero la Bahá'u'lláh dice que la historia del mundo en los siglos venideros se va y se está dirimiendo en base a dos procesos paralelos, ¿no? Un proceso es el proceso de desintegración del viejo orden mundial, del viejo mundo. Ese proceso trae consigo guerras, crisis sociales, crisis económicas, crisis políticas, todo tipo de tragedias y agravios para el ser humano. Y otro proceso es el proceso de integración. Es un proceso en el que la humanidad avanza en su convergencia, avanza en sus relaciones, en las relaciones entre seres humanos. Por ejemplo, vivimos en un mundo en el que hoy cualquiera, ahora puedo coger y por WhatsApp verme con alguien que esté en Australia. Esto hace 100 años era imposible. Nuevos medios, nuevas formas de pensar, nuevos aspectos empiezan a hacer una cultura global, aparte de las culturas locales, ¿no? Entonces son dos procesos que van en paralelo y uno va a traer tragedias y otro va paulatinamente a traer consigo la aparición de un nuevo mundo.
hasta que un proceso culmine y el otro avance hasta su final, será el mundo, la historia del mundo, una historia de caos y de problemas y de tragedias de la que nadie estará exento. Pero los bahá'ís trabajamos confiados en que ese proceso de integración sigue avanzando, y de hecho los bahá'ís lo que hacemos es trabajar por acelerar ese proceso de integración. ¿No? Ese es el trabajo de los bahá'ís, acelerar ese proceso de integración. Y ese proceso de integración implica un cambio en la cultura moral y espiritual, el entendimiento de que, por ejemplo, que somos seres con una dimensión espiritual y que tenemos en nuestro ser potencialidades para expresar y manifestar en nuestras vidas el amor, la compasión, el servicio a los demás, cosas que ya no se hablan en nuestras sociedades, ¿no? Pues educar a los niños en eso, educar a los jóvenes en eso, educar a los adultos en eso es una gran parte de la labor que desarrollamos. Y luego hay también una labor, digamos, más material, crear proyectos de desarrollo social, pero siempre con un componente espiritual, para que eso también devenga en una transformación de la cultura y de la forma de ver. Así que, a raíz de tu comentario, me gustaría decir, y ahora que he explicado estos dos procesos, que la comunidad bahá'í que es un grupo humano que trabaja por la aceleración del proceso de integración, para que ese proceso de desintegración se cargue lo menos posible, ¿no? Pero confiados en que finalmente en algún momento de nuestra historia ese proceso de integración llegará a sus objetivos y el proceso de desintegración se finalizará porque no habrá más que desintegrar. y de hecho todo lo que vemos a nuestro alrededor evidencia esos procesos de desintegración y la necesidad de los de integración. Fijaros, el medio ambiente, que lo he mencionado antes, evidencia que nuestra economía no es una respuesta, nuestra economía no funciona bien, nuestro consumo no funciona bien, ¿verdad? Nuestra forma de organización social no funciona bien, que las decisiones que se toman globalmente no se toman globalmente bien, no se toman bien. Y eso evidencia al mismo tiempo la necesidad de otra forma de consumir, otra forma de economía, otra forma de organización social, de otra forma de toma de decisiones a nivel global, ¿no? Entonces, en el fondo también la destrucción nos enseña qué es lo que necesitamos crear, ¿no? Pero es muy importante que ese proceso de integración, es muy importante tener en cuenta que tiene dos dimensiones, una dimensión espiritual y una dimensión material. Si todo lo ponemos únicamente, si la solución a los problemas la basamos únicamente en cambios materiales, eso no es una solución, hacen falta cambios espirituales, cambio de cultura, cambio de ver. Y en ese sentido el diálogo religioso también colabora en eso, porque cuando uno se colabora y acaba considerando a personas de otras religiones como hermanos y hermanas, pues eso también desemboca en paz, ¿no? Y produce paz, produce cosas buenas. ¿Querías comentar algo más? Sí, solo un pequeño comentario sobre esta parte última que has comentado, sí, que me parece interesantísima. El espíritu creativo a partir de fraternidad, de amor, con mayúscula, creativo, de manera, pero siempre bajo esos principios inspiradores, ¿no? Solo un apunte. Si en los años 1910, de 1900 a 1930, sobre todo aquí en Cataluña, pero en otras partes principales del Estado, o de España, lo que hubiera habido bahá'ís que hubieran expresado claramente los principios básicos de la fe bahá'í en los sindicatos confederales de la CNT, por ejemplo, aquí en Cataluña, aquí en Barcelona, en Zaragoza y otros sitios de España, Madrid, Sevilla, pero sobre todo aquí en Cataluña, que eran los que más peso tenían a nivel de toda España, por una serie de circunstancias, tanto teóricas como de acción, seguramente, fijaros lo que os digo, seguramente se habría evitado la guerra civil española, así de claro. ¿Por qué? Porque eso se habría, todo ese espíritu de acción, primero, lo que inspiraba el anarquismo, entendido, bueno, en el sentido ese social, económico, político,
era básicamente, como no nos creemos lo que nos han dicho a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana a lo largo de estos últimos siglos, entre las clases explotadas, ignorantes y explotadas, por la propia hipocresía en la forma de actuar y por muchas otras circunstancias, que traemos aquí, los grandes idealistas, que además eso era lo que se propagaba en los ateneos y entre ellos, que no había radio, no había cine. Entonces lo que se iba propagando entre los grupos, entre los grandes idealistas, que además eran trabajadores, la mayoría, salvo algún maestro, algún tipógrafo, alguna cosa, que eran autodidactas básicamente. Pero la búsqueda última de todo esto era el amor fraterno, el amor de Dios. Porque la propia Iglesia que aquí había estado durante siglos, esto lo había mandado a la basura. Y había apartado a las clases explotadas, a la mayoría de la población, les había apartado del mensaje divino. Y entonces aquellos idealistas crearon como una especie de religión, entre comillas, que era el amor fraterno. El ver en el otro, en la otra persona, en cualquier persona, formar parte de lo mismo. Por tanto, si hubiera habido una difusión bahá'í aquí, en España, en los principales sitios, y sobre todo aquí en Barcelona, Barcelona ciudad, es que no habría habido ni la guerra civil. Así de claro. A raíz de lo que usted ha comentado... Lo digo, yo soy doctor en historia contemporánea. Soy especialista en todo ese tema que he hablado. No lo hablo porque sí, no porque es que yo modestamente sé algo del tema y esa es mi opinión, digamos, como doctor en historia, como lo que ustedes quieran. Eso a mí me da igual, porque yo no tengo ningún interés. Pero sí que sé un poco del tema desde mis 15 años. Tengo ahora 64, voy a cumplir. Y bueno, fijaros qué importancia habría tenido si llega a haber aquí un mínimo de comunidad suficientemente posibilidades de llegar, que seguro se habría propagado como la pólvora y habrían canalizado, pues a través de otros medios, en plan creativo, asociaciones, cooperativas, cosas, y no se habría llegado a la guerra. Muy buena reflexión. A raíz de lo que usted comenta, estaba reflexionando sobre, por ejemplo, una de las cosas que forma parte del proceso de desintegración y que hace falta cambiar, y es que si os fijáis, todo en nuestra sociedad, todo, está organizado en base al principio del conflicto y la competencia. Por ejemplo, la política. Un conjunto de partidos que compiten y pelean entre sí. Y la toma de decisiones se basa en la crítica, en el conflicto, a veces en el insulto, en la erosión, en la falta de unidad. Los juzgados, los juicios, lo mismo. Un defensor, un acusador y una batalla. Incluso los deportes. Estamos acostumbrados a los deportes y la competición entre personas, ¿no? No sé cómo podían ser los deportes sin competición, pero sin balón. Sí. Pero precisamente la acción política, por muy bien intencionada que sea, si se basa en la división, si se basa en el conflicto, si se basa en ir en contra de alguien, sea de izquierda, sea de derecha, sea el partido que sea, al final, por muy altos que sean los ideales, si le falta ese espíritu o esa dimensión espiritual, si le falta esa dimensión moral, eso de mantenerse firmes en unos principios, por ejemplo, los bahá'í antes hablaba que han sido perseguidos, están siendo perseguidos, ellos se mantienen firmes en el principio de la paz. Ellos no salen a la calle, no tiran piedras, no ponen bombas, no, les oprimen, pero ellos responden con resiliencia, que hoy está tan de moda la palabra, ¿no? Si esto fuera así, ¿qué mundo tendríamos? Ahora con el COVID, a nivel europeo, a nivel español, a nivel de todo el mundo, ¿cómo sería si los políticos hubieran actuado unidos, como un grupo de científicos que investigan juntos la realidad? ¿Cómo sería un parlamento
si ante un problema, el paro, en vez de criticarse, insultarse, faltarse al respeto, quítate tú que me pongo yo, se juntaran para investigar la solución como si fueran un grupo de científicos. Vamos a investigar juntos, vamos a ver juntos qué podemos hacer y todos, cuántos problemas nos evitaríamos, ¿no? Pues es un elemento de la cultura que se está desintegrando, ¿no? Va a llegar a tal punto de desintegración que la gente va a decir, basta ya de esto, es que no queremos esto más. Los problemas que si la alternativa es parecida, ¿no? Entonces, la alternativa, cualquier alternativa tiene que tener esa dimensión espiritual. Pero le agradezco mucho esas reflexiones que hace. Bahá'u'lláh, Abdul Wahab, por cierto, en Montreal, visitó a los socialistas de Montreal, ¿no? Que no eran como los anarquistas, los socialistas de aquella época, pero tampoco eran como los socialistas de ahora, ¿no? Eran quizás más cercanos a los anarquistas de entonces que a los socialistas de ahora. Y entonces, Abdul Wahab decía dos cosas que a nadie dejaban felices, a nadie dejaba contentos. Por un lado decía que debe haber leyes para, primero, que se debe abolir los extremos de riqueza y pobreza, ¿no? Y debe haber leyes que garanticen que los extremos de riqueza y pobreza sean eliminados. Al mismo tiempo decía que es obligación de las personas más ricas, no puede ser que haya un extremo que una persona tenga muchísimo dinero mientras otras personas se mueren de hambre. Y tiene que haber leyes para prevenir eso. Él dice que llegará a tal desarrollo espiritual la humanidad que las propias personas con riqueza se darán cuenta de lo injusto de eso y ellos mismos darán parte de lo que tienen para soliviantar lo de los más del extremo de pobreza. Pero al margen de eso, él también dice que, sin embargo, la uniformidad en los temas económicos es imposible. No es posible que haya uniformidad, no es posible que todos sean igual de ricos, igual de pobres yo creo que es fácil, pero igual de ricos, no es posible que todos tengan lo mismo, ¿no? La uniformidad es imposible. Igual que es imposible que en la escuela todos sean maestros, o todos sean alumnos, o con el ejército todos sean soldados rasos, o todos sean generales. Es inevitable que haya grados, que haya gente más rica y gente más pobre. Lo que está mal son los extremos. Bueno, a raíz de esa charla, los de derechas escribieron al día siguiente en la prensa de Montreal que Abdul Wahab era un socialista. Y los diarios socialistas escribieron al día siguiente que Abdul Wahab era de derechas. Porque además decía que no le puedes quitar la propiedad a las personas, que las cosas se tienen que conseguir mediante el amor, mediante la conversación, que no se puede atacar a las personas, ni obligarles, ni... No, no dejó contento a nadie. Antes de saber que eres un doctor en este tema, me ha encantado su pregunta y mi respuesta como una persona bahá'í de esta comunidad de Barcelona. Soy doctora también, pero no en psicología, pero yo veo la respuesta a su pregunta tan bien pensada, ¿no? y muy meditativa. ¿Qué hacéis para...? Yo he entendido así. Él ha respondido desde luego como un escritor, como un erudito para nosotros los bahá'ís, porque sabe mucho las fechas, ha escrito sus tesis, sus cosas, y ha redactado libros con fechas y respondiendo exactamente a su pregunta sobre todos los diálogos interreligiosos que se hacen en el mundo, aquí mismo en Barcelona, que tenemos varios representantes aquí. En Tarrasa el día 25 se celebra el Día Internacional de la Pau, que también será un periodo devocional de diferentes religiones y todo eso. Está la comunidad bahá'í representada en el Generalitat de Cataluña, todo eso. Pero yo entendí como una humilde creyente bahá'í de Barcelona, su pregunta para mí no era esta la respuesta. Usted preguntaba, esas lucecitas que somos todos los que estamos aquí, bahá'ís y no bahá'ís, nos ha llamado la atención de esto. Yo le decía a mi amiga, a muchos amigos, a muchos grupos no me atrevía a reenviar esta invitación, pero esto porque son alérgicos a la palabra religión, alérgicos a la palabra Dios, tal. Entonces me ha gustado su pregunta, ¿qué hacemos como personas, como lucecitas, pasando de las instituciones para dialogar, para difundir estas enseñanzas de Bahá'u'lláh a través de su hijo Abdul Wahab, que ha aguantado el destierro 40 años? Y usted lo ha dicho muy bien, pues
pasando, no esperando las instituciones a hacer cosas que hacen mucho. En cada ciudad donde hay más que 9 bahá'ís hay una asamblea espiritual local de los bahá'ís, hay instituciones locales y nacionales, internacionales bahá'ís que montan esas cosas de consejo interreligioso, de encuentros interreligiosos, pero es el deber de cada bahá'í. Cada bahá'í que está aquí en esta sala, hay 5 actividades básicas que nos están motivando en hacer para que podamos llegar a tener este diálogo interreligioso cada día en nuestro trabajo, aquel ejemplo que daba con nuestros vecinos y tal, hablando de Dios y tal, para acercarnos a esas enseñanzas, para tener esa unidad de pensamiento sin tener la obligación de cambiar la religión de nadie. Yo esta mañana he tenido las 5 actividades, esas son los círculos de estudio, son unos círculos de estudio, grupitos de amigos que se juntan para estudiar una serie de libros que tratan unos conceptos espirituales. Bueno, luego ya se conocerán más detalles, luego hay libros y folletos y tal. Otros son periodos devocionales, periodos de oraciones, en el que todo el mundo está invitado para participar, bahá'ís, musulmanes, cristianos, hasta unos que se creen ateos, porque no existe un ateo. Los ateos son opuestos a una figura que ellos tienen de Dios. Y también clases de educación espiritual, de virtudes a niños y a otros, a prejóvenes. Entonces estas son las 5 actividades básicas que yo entiendo que se preguntan, vosotros como los vecinos, ¿qué hacéis para dialogar? Tenéis que venir en mi terraza hoy una cristiana que es anti-iglesia, anti-religión y anti-todo. Y una musulmana que es anti-islam y acababa de llegar de Irán, y yo como bahá'í. Y nos estábamos hablando de lo mismo. En este libro Ruhi, el libro 1, tratábamos esto sobre el propósito de la oración, cómo nos permite meditar, cómo nos permite acercarnos a Dios, cómo nos permite de olvidar nuestras flaquezas. Y la respuesta a su última pregunta, sí, Bahá'u'lláh nos dice, si no llegamos a la unidad en nuestra ciudad, o no llegamos a la unidad en nuestra familia o algo así, es que no hemos trabajado suficiente. Entonces es el trabajo, es el deber de cada uno de nosotros de tener nuestra casa abierta para un periodo de devoción. Por mala suerte, el COVID, la pandemia no ha ayudado mucho, pero ha abierto muchos otros campos. Esto mismo lo hacemos online, ahora nos hemos abierto, por eso estamos en las terrazas o en los parques. Y me ha encantado mucho. Muchísimas gracias, Shirin, por la introducción. Queridos amigos, vamos a dar por terminada esta conferencia tan maravillosa de nuestro amigo Amin Osea y comentarles que a todos los que queráis os vamos a hacer, la comunidad Bahá'í de Barcelona, un obsequio, que es este libro que él ha escrito y que de forma de regalo queremos que tengáis y que podéis cogerlo allí. Y si queréis que a mí os lo firme o os lo dedique, lo que sea. Si queréis que os lo firme, son 100 euros.